Hola Ipso, hola familia, estamos muy felices de que te estés conectando en nuestra reunión. Sabemos que será gran bendición para tu día y la de tu familia. No te pierdas ninguna de las noticias que tenemos para darte. Que este sea un tiempo para disfrutar de la alabanza y la palabra. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y compartir su palabra a todos los que conozcas. Bendiciones. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido
Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia. Qué lindo una vez más poder reflexionar sobre la palabra del Señor. Cuánto amamos la palabra de Dios, qué importante que es para nosotros poder tenerla, poder ser guiados, poder reflexionar sobre la misma. Damos gracias a Dios por ella. Su palabra es verdad y su palabra siempre estará con nosotros. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Damos gloria al Señor por eso. En el sermón pasado estuvimos hablando acerca de una madre que tenía un problema, un motivo muy especial por el cual se acerca a Jesús. Estamos hablando de esta mujer sirofenicia, la cual su hija estaba endemoniada, y viene a Jesús con ese reclamo. Las madres se mueven por los hijos, por las hijas. Y en el día de hoy también nos acercaremos a una historia, en este caso de un padre que va a pedir por su hijo, un padre que está viendo que su hijo se está muriendo y va a venir a Jesús. Es por eso que en este día vamos a acercarnos a este pasaje donde una vez más la fe será ese vehículo, ese modo en el cual Dios obrará y que esa fe luego será compartida. Vamos a ir a la palabra del Señor y voy a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Voy a leer desde el verso 44 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la nueva, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y ellos le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí encontramos un relato de la vida de Jesús, un momento de la vida de Jesús. Jesús está al inicio de su ministerio, así lo presenta el Evangelio de Juan. Y cuando uno mira esto, termina diciendo, y voy a comenzar por esto, termina diciendo: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Quiero un par de cosas dejarlas abiertas para esta palabra que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, lo que nosotros hemos leído, algunos otros evangelios le van a llamar a esto milagro. Juan le va a llamar señales. Esta es la segunda señal. La primera señal había sido convertir el agua en vino. Esta es la segunda señal que se lleva adelante. Las señales tenemos que aprender a descubrirlas. Nosotros estamos acostumbrados a tratar con conceptos. Nosotros estamos acostumbrados a tratar con definiciones.
de cuando estudiaba filosofía, Wittgenstein decía, aquello que no podemos poner en palabras no existe. Y en realidad sí existe, hay un lenguaje mucho más amplio. Lo que Jesús hace es una señal. Y en el Evangelio de Juan, Jesús se revela por medio de obras y señales. Obras y señales. Las obras que vemos de Dios no son un fin en sí mismo, son señales que nos tienen que llevar a algo más profundo y que debemos aprender el lenguaje de las señales. La señal no es algo con lo que yo me deba quedar. Si yo me quedo en la primera señal simplemente con que Jesús convirtió el agua en vino, estoy poniendo a la señal como un fin en sí mismo. Acá hay algo aún mayor que descubrir. En toda esta historia que hemos leído, hay algo mayor que tiene que ver con más allá de la sanidad del hijo de este oficial. El lenguaje de las señas es algo que a nosotros nos pone en otra consideración. En primer lugar, está atravesada por la fe. Yo debo tener fe antes. Tengo que tener fe para saber de que Dios está obrando de una manera amplia. Dios está obrando en el mundo. Dios está obrando en todo tiempo. Dios está obrando en este momento. Y cuando ocurre la señal, eso me tiene que llevar a interpretar algo más profundo del Señor, que es otra consideración. Como ejemplo, en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar de que Jesús le dio alimento, convirtió y multiplicó el pan. Pero cuando uno va a la Escritura, si usted tiene abierto ahí en Juan capítulo 6, el versículo 26, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjense que Jesús, al multiplicar el pan, quiso dar a entender otra cosa, pero es el mismo Jesús que dice, ustedes no vieron esta señal, no la pudieron ver. De hecho, obviamente no hablaba de todos, porque otros sí reconocieron, y frente al mismo acto de la multiplicación del pan, fíjese en el capítulo 6, pero unos versículos anteriores, el versículo 14, dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal de multiplicar el pan, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Observemos que los que ven la señal, o sea, no se quedan solo con el multiplicar el pan. Dicen, no, esto nos muestra algo más profundo de Dios. Y es que reconocen en Jesús el profeta que ha de venir. Por eso es que Juan habla de señales. En el Evangelio de Juan, Jesús realiza actos y señales, pero a partir de esos actos yo tengo que ver la señal y llegar a lo más profundo del Señor. Es por eso que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí hay una señal, pero no todos lo ven. La señal está ahí delante de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque una señal, o sea, se entiende que una señal es un objeto o un acontecimiento ordenado por Dios para el conocimiento de otra realidad más profunda. Piense usted tan simplemente en lo que es una señal de tránsito. La señal no es un fin en sí mismo, está mostrando algo aún mayor, al cual yo debo prestar atención. En el Evangelio de Juan, las señales son para que la gente pueda reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y ahí no todos lo ven,
Por eso es que una vez que está la señal, todos nosotros somos invitados a creer en Jesús. Somos invitados a ponernos como discípulos. Es por eso que quiero preguntarme y quiero preguntarte en esta hora. Quiero que nos preguntemos juntamente cuántas obras y señales Dios ha hecho en nuestra vida que tal vez no lo hemos visto. O tal vez sí, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Y que ahí ves la mano del Señor, el cuidado de Dios. En este caso, esta señal que Jesús hizo nos revela que Él da la vida. Que hay un niño o hay un joven, no nos dice la edad, pero que está a punto de morir. Y la historia nos va a mostrar a un padre que se va a acercar a Jesús con esta necesidad. Jesús, cuando uno mira los relatos, Jesús ha estado en el sur, Jesús ha estado en Judea, ha estado en ese lugar. Galilea es el norte de la tierra de Israel, es la provincia del norte, podemos decir nosotros. La provincia de Judea está en el sur. Jesús había ido para la fiesta y ahí estamos en el sur. Y ahora vuelve él a Galilea, y al volver a Galilea, los galileos, dice el texto que hemos leído, le recibieron porque habían visto las cosas que Jesús había hecho en Jerusalén en la fiesta. No nos dice el relato bíblico cuáles son esas cosas que Dios hizo, pero estos galileos vieron lo que Jesús hizo. Y ellos lo reciben. Y Jesús está volviendo a Galilea. Y para volver a Galilea, Él tiene que pasar por un lugar donde Él había convertido el agua en vino. Él está en Caná de Galilea. Y a 40 kilómetros de Caná de Galilea, ya estamos en la provincia de Galilea, a 40 kilómetros de allí, al lado del Mar Muerto, está la ciudad de Capernaum. Ahí hay un hombre con un hijo que se está muriendo. Este hombre se entera de que Jesús vino a su provincia. Jesús era Galileo. Viene a su provincia y en este caso, él viene a encontrarse con Jesús y camina estos 40 kilómetros para encontrarse con el mismo Jesús. Es por eso que en el versículo 46 nos va a decir que había en Capernaum un oficial del rey, un hombre, el cual nos dice que tenía un cargo cuyo hijo estaba enfermo. El texto más adelante nos va a decir que estaba a punto de morir. Y en este caso, cuando hay un hijo que está a punto de morir, como en el sermón pasado hablábamos de que hay una hija que está endemoniada, los padres nos comenzamos a mover. Hay un hijo enfermo y está gravemente enfermo. Y en este caso, ¿qué hacer cuando hay un hijo enfermo que está a punto de morir? El texto, por el modo que se desarrolla, nos dice que el hijo está impedido, no puede moverse. Pero hay alguien que puede moverse y es un padre. Así como se movió la madre, se mueve el padre y sale al encuentro de Jesús. Como muchos hijos hoy que viviendo en una cultura de muerte en la cual propone esta sociedad, los padres venimos a Jesús y proponemos cosas. El padre ama al hijo y va a rogarle a Jesús. El padre es un personaje de la corte. El padre está ahí, es un designado como un basílico, un rey de menor importancia, si vamos concretamente a la palabra, un funcionario real. De eso estamos hablando. Y al enterarse de que Jesús está en la provincia, no, permítanme decir en el barrio, vino hasta acá, se acerca y le va a plantear su necesidad. Viene a Jesús. Es ahí donde el versículo 47, el narrador viene escribiendo el Evangelio de Juan y dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
vino a él. Acá hay una acción directa, viene directamente a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Aquí hay una necesidad enorme, una necesidad muy puntual, una necesidad concreta. Su hijo estaba a punto de morir y recurre a Jesús y lo que hace es pedirle: desciende. Y el texto como está escrito es que descienda en el acto. Hay una cuestión de vida o muerte en el medio. Por favor, desciende en el acto y que lo pueda sanar. Dice, y sana a mi hijo, que sanase a mi hijo, o sea, curarlo completamente. Es el pedido para con Jesús, que además el texto se encarga de decir que estaba a punto de morir. Parece que este hombre subraya, el relato subraya lo inevitable del proceso en lo cual se encuentra su hijo. Su hijo está mal, su hijo está a punto de la muerte. Y ahí es cuando el narrador deja de escribir y toma las palabras de Jesús. Y Jesús toma la palabra, dice: entonces Jesús dijo, si no viereis señales, escuche, señales y prodigios, no creeréis. Jesús no le habla al Padre, Jesús le habla a todos, habla en plural. Y hasta parece un reproche. Aquellos que tienen fe porque ven los milagros, dice, si no ven, no creen. Es como que Jesús le dice eso, tienen que ver para creer. Como anticipándose lo que va a hacer este padre va a creer sin ver. Alabo el nombre de Dios. Bendito aquellos que sin ver creen, como dice la palabra de Dios. Bendito, porque también está en el Evangelio de Juan que Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurado, y acá va a haber un hombre. Es como un reproche que el escritor lo pone ahí para la gente de ahí. Y le hago la pregunta, ¿para la gente de ahí o para nosotros también que leemos? Yo creo que también es para nosotros. Jesús siempre reprenderá a aquellos que se quedan en el milagro y no alcanzan a comprender que el milagro es una señal que debe conducirnos a Jesús. Yo tengo que ver la obra de Jesús detrás de toda esa consideración. Y cuando uno mira, ahí encontramos sí las palabras del Padre. Hasta ahora es el relator y el Padre. Dice, y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Como si no hubiese escuchado, hay una urgencia. Y Jesús le va a responder a este padre y le dijo, ve, tu hijo vive. 4 palabras. Ve, tu hijo vive. Y cuando uno mira esto, la única orden que se le da a este funcionario del rey es que vuelva a su casa, que su hijo vive. Jesús no responde diciéndole, lo voy a curar. Jesús dice, usa el verbo vivir correspondiente a la vida. Su hijo estaba a punto de morir. Y Jesús le dijo, tu hijo vive, ve. Jesús no se limita a la curación, sino a la vida. Gloria sea al Señor. Jesús no solo quiere sanarnos, Jesús quiere llenarnos de vida. Jesús quiere animarnos. No se traslada hasta el lugar cuando le dice, ven, desciende, no se traslada, sino que es una señal que obra a la distancia. Como la mujer sirofenicia, que en la cual le dijo, hágase contigo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo, como has anhelado, como has pedido. Y aquí encontramos esta consideración que nos muestra que Jesús es dueño de toda la situación. Oh, alabo el nombre de Dios. Cuando hay situaciones de muerte, Dios es dueño de
toda la situación, solo tengo que venir a Jesús. Y en este caso podemos ver que el funcionario pega la vuelta y se va. No le pide una garantía al Señor. Nosotros somos de pedirles garantía al Señor. Vivimos en un mundo de garantías, claro. Uno mira y en la Biblia encontramos aquellos que necesitan garantías. Lo encontramos con Moisés. Moisés pidió garantías. Si tú me envías, ¿qué le voy a decir? Si tú me envías, no sé hablar. Si tú me envías y pon tu mano en el pecho y saca tu mano del pecho y está leprosa, pon tu mano en el pecho y queda limpia. Garantías. Tomás pide garantías. Si no viere, si no meto en el dedo a donde él fue lanceado, no creeré. Por eso Jesús le dice, bienaventurados los que sin ver creen. Él no pide garantías y el texto se encarga de decir que el hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue. Tremendo. No necesito más. No necesito más. Si Dios lo dice, Dios lo hará. Amén. Amén. Si Dios lo dice y toco la palabra del Señor, si Dios lo dice en su palabra, Dios lo hará. Y creyó a la palabra. Aceptó la obra de Dios sin ver nada ante sus ojos. El texto dice que él creyó. Y cuando uno mira, cree en la palabra de Jesús. Y se fue. Comenzó a ponerse en camino. Se fue. Creyó. Y se fue. No necesito nada más. Gloria a Dios. Cuando yo me encuentro con la palabra de Dios, lo que Dios dice de mi vida, de mi familia, de mis hijos. La palabra de Dios sigue diciéndome a mí como padre, herencia de Jehová son los hijos. Y eso a mí me da la garantía de que nuestra hija es herencia de Dios. Dios lo dijo y es suficiente para Marcela y para mí como padres. Es suficiente. La palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa. Y creo a la palabra de Jesús. Como el mismo Dios dice en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. El Salmo 89, versículo 34 dice, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Dios no cambia y este hombre va descendiendo. Y cuando ya descendían, y yo quiero que usted y yo nos detengamos un momento en este instante, cuando Él está yendo. Él llega al otro día, son 40 kilómetros, como le dije hoy, son 40 kilómetros caminando. Él llega al otro día. Yo quiero preguntarme, ¿qué sucede en la cabeza de un hombre que va a buscar a Jesús y solo se vuelve creyendo una palabra? ¿Qué sucede mientras va de camino? ¿Qué sucede en esa cabeza? ¿Qué sucede en esa noche? Porque él tiene que atravesar una noche. ¿Qué sucede? Yo no tengo respuestas. Sí, encuentro que este hombre creyó. Y ahí es la pregunta, ¿es solo una palabra? No, es también una palabra de esperanza. El mismo Dios que ha hablado es el que tiene poder para transformar la muerte en vida. Gloria sea al Señor. Es por eso que este hombre va, y el versículo 51 dice, y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Alabo el nombre de Dios, tu hijo
vive. Por eso siempre debemos aferrarnos a la palabra del Señor. En algún momento escucharemos la palabra de otros que nos dirán: tu hijo vive. Hoy puede ser que esté entre la vida y la muerte, pero tu hijo vivirá porque Dios así lo ha dicho. Y la palabra de Dios sigue diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado, esas me infundirán aliento. Alabo el nombre del Señor. Y es por eso que vienen y salen al encuentro diciendo las palabras de Jesús. Jesús le dijo: tu hijo vive, y ellos vienen con la misma palabra: tu hijo vive. Y es ahí cuando él indaga, pregunta. Entonces él les preguntó: ¿y cuándo? ¿Cuándo comenzó a estar bien? Todavía no está con su hijo. Y le dijeron: ayer, como a las 7. Eso significa como a la 1 de la tarde. Cuando él pregunta, está inquiriendo, está preguntando, está averiguando. Y cuando dice ¿cuándo? Y el padre entonces entendió. Dijo: pero esta es la hora en la cual Jesús dijo estas palabras. Sí, así es. La señal se produjo en el momento donde Dios dijo la palabra. Pero es una fe que ahora, puesta en este hombre, va a llegar a otros más. Ahora, esta fe va a llegar a su casa. Por eso el texto dice: el padre entonces entendió, verso 53, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él. Ahora es otro creer con toda su casa. Él comienza creyendo en la palabra de Dios, en primer lugar, pero ahora es una fe más profunda. Esta fe ha logrado ver en la señal algo más profundo, ha logrado ver a Jesús y ahora cree también en Jesús. Y yo alabo el nombre de Dios. Este sermón es un sermón de alabanza de mi corazón a Dios, porque la gente muchas veces se encuentra con la palabra y cree a la palabra, pero después se encuentra con Jesús. Y van creyendo en Jesús. Y cuando uno mira esto, lo que encontramos es una fe que se comparte. Es una fe que se comparte con la casa. Es una fe que tiene que ver con una persona. Una sola persona que escuchó, que se acercó a Jesús, y en este caso esta persona pasa a ser lo que la Biblia llama el remanente que Dios tiene en la casa. El remanente es aquello mínimo, el remanente es lo que queda. Tal vez seas el remanente que quedó en tu casa, tal vez en tu casa eran todos cristianos, y ahora has quedado solo, sola. Tus hijos están medio muertos, tu esposo, tu esposa está en otro lado. Pero ahí encontramos que Dios siempre tiene un remanente. ¡Ah, qué lindo es nuestro Dios! Por eso la palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 8, versículo 12: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Cuando uno mira esto, el remanente es de Dios. Haré que este remanente herede todas las cosas. El remanente es la figura bíblica que surge cuando hay una poda importante, luego de un gran incendio o luego de grandes mortandades en batallas que se llevaban adelante. Quedaba un remanente, aun cuando el pueblo fue deportado, siempre quedó un remanente fiel al Señor. Aun en tiempos de Acab hubo 7,000 rodillas que no adoraron a Baal. Siempre hay un remanente, el remanente que quedó vivo. Escuche esto: que quedó vivo, que quedó débil, que quedó conquistado muchas veces, constituye la esperanza de todo el pueblo. Es el único que tiene la oportunidad de empezar algo nuevo por la gracia de Dios para reconstruir la tierra prometida.
como tierra de bendición. Tal vez estés débil, tal vez eres el único que ha quedado en tu casa, o tal vez eres el primero, el remanente también es el primero. Estés débil en tu fe, te sientas achacado, pero a través tuyo, Dios te dice en este día, eres la esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. El remanente tiene características preciosas, se constituye porque el remanente sigue creyendo a la palabra de Dios. Es la primera característica. El remanente, aunque estaba en el exilio, creía que Dios lo iba a volver a la tierra prometida. El remanente es una pequeña porción, a veces es una sola persona, como en este caso, pero que representa todo el lugar que va a ser salvado. Este hombre es el remanente que lleva la fe a toda su casa. Cuando Dios llega a alguien, cuando Dios llega a una vida, cuando Dios llega a tu vida y eres el remanente de Dios para llegar a todos y compartir la fe en tu casa. Gloria sea al Señor. Otra característica del remanente es que no es porque sea por opción o por defecto, no posee otra cosa más que la palabra de Dios, se aferra a la palabra de Dios. Así es el remanente, no se apoya en su fuerza, no se apoya en instituciones, se apoya en la palabra de Dios. Eso le basta a la persona y Dios infunde aliento al remanente. Siempre lo sostiene al remanente porque el remanente sigue diciendo es de Dios. Así que si has predicado a alguien, si hay un hijo que se ha alejado, ese hijo predicado ya tiene el remanente de Dios. Alabo el nombre de Dios y Dios hará algo nuevo. Hay que orar por esto. Hay que pedir que ese remanente vuelva, trayendo esta idea de remanente bajo la perspectiva del Evangelio de Dios. Podemos afirmar que nosotros somos el remanente de esta sociedad, para que nuestra fe sea compartida con otros, para que la esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón podamos llevarla a otros también. Gloria sea al Señor. A veces el remanente somos nosotros. Justamente como me tocó a mí, cursé la primaria y la secundaria siendo el único cristiano, era el remanente de ese lado. Y siempre recuerdo que antes de terminar el secundario pude a todos mis compañeros dentro del aula hablarles de Jesús. El remanente. Alabo a Dios porque hay otros que han seguido a Jesús. Dios levantó a este hombre y a toda la familia. Creyó en el Señor. Creer implica esto una transferencia absoluta de confianza en uno mismo a confiar en el Señor. Es traspasar esto. Y quiero cerrar esta palabra con dos cosas. En primer lugar, con un ejemplo que nosotros vivimos. En realidad lo vivió mi madre en vida. Crecimos con este testimonio dentro de la familia. Siempre comentaba mi mamá que mi mamá con 16 años estaba casi ciega. La llevaron de la mano y entraron a un templo. Y Dios obró ese día y mi mamá recuperó la vista hasta el día en que partió a la presencia del Señor. Recuperó la vista. Y esa señal, porque fue una señal, esa señal fue para que toda la familia viniese y reconociese a Jesús como Señor. Si hubiese sido solo milagro, nos quedábamos ahí. Por eso el texto dice, esto fue una señal. Y yo tengo que leerlo como señal. Y por eso que en segundo lugar, es que cuando puedo trascender el milagro y llegar a Jesús, no puedo callar. Comparto mi fe y lleva mi fe a otros. Y voy compartiendo. Y si todavía no ha llegado la señal de Dios para tu vida, llegará en el nombre de Jesús. Y para cerrar, comparto esta palabra. Dice el Salmo 56, verso 10 en adelante. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Que esta palabra sea para tu vida, que esta palabra sea para mi vida.
y que podamos creer a la palabra de Jesús y que podamos compartir la fe, una fe creciente. Vamos a orar para poner todas nuestras necesidades. Hoy si tenés que traer a tu hijo, a tu hija, a tu cuñado, a tu cuñada, a tu padre, tráelo a Jesús. Y una vez más, que podamos escuchar a Jesús. Tu hijo, tu hija, tu padre, vive. Donde hay muerte, que puedan vivir. Vamos a orar. Dios bueno, Dios Padre Celestial, en esta hora he predicado tu palabra, reconociendo que tu palabra es verdad. Señor, tu palabra nos ilustra y nos muestra que tú, oh Dios, haces señales para que nosotros podamos encontrarnos con Jesús y, reconociendo a Jesús, podamos compartir nuestra fe en nuestra familia, en nuestro barrio, alrededor. Señor amado, en el nombre de Jesús, te ruego que en este día aquellos que están escuchando, aquellos y aquellas que están escuchando esta palabra, oh Dios, tú puedas encontrar en ellos, como encontraste en este hombre, fe, creer a la palabra de Dios, que tú obras en este instante en el nombre de Jesús, que tú obras a la distancia, oh Dios amado, y que en el nombre de Jesús podamos encontrar nuestro hijo vive. Sí, Señor, nuestra hija vive. Sí, Señor, que podamos clamar, porque, Señor amado, si tú has sembrado esa vida, ahí está el remanente de Dios para que vuelva a crecer y aquello que fue devastado, en el nombre de Jesucristo, vuelva a cobrar vida. Dios de gloria y de autoridad, que nosotros podamos ser el remanente donde vos te puedas glorificar, donde vos puedas obrar, o donde Dios, la bendición de Dios se pueda multiplicar a través de nuestra vida. Hazlo para la gloria de tu nombre. Bendito tú, amado Padre Celestial, sea bendito en esta palabra y que tu palabra siga golpeando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora y en este día. La paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Dios te bendiga. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas. Junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas. Junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios quien nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Estás conmigo en el desierto, a mi necesidad atento. En todo lo que me sucede, tu mano siempre me sostiene. No puedo estar por un momento sin tu amor. Yo quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles
les amas,